más cordial bienvenida a esta mesa de análisis que se denomina la imprescriptibilidad como garantía de acceso a la justicia para víctimas de violencia sexual. Entonces, para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es importante contar con la presencia de todos y cada uno de ustedes, porque es una forma que tenemos de difundir la cultura de los derechos humanos y sobre todo de abordar tópicos de actualidad, que realmente es lo que inquieta a la sociedad. El tema que vamos a abordar hoy por parte de expertos en la materia, quienes voy a presentar de inmediato, pues es un tema muy polémico, o sea, que además está en nuestro hacer cotidiano, el estarnos enfrentando con situaciones de este tipo. Y para hablar de esto, como siempre ha sido la dinámica por parte del Centro Nacional de Derechos Humanos, tenemos expertos en la materia que participan en la actividad de organizaciones no gubernamentales y también catedráticos de la Facultad de Derecho que se han abocado al análisis de este tema. Tenemos a la maestra Dalia Berenice Fuentes Leiva, que ella está en la UNAM y por Justicia para las Mujeres. Está la maestra Almadelia Martínez González de la Facultad de Derecho y también al licenciado Diego Ruiz de Ram, que es de la Facultad de Derecho. Posteriormente vamos a presentar, antes de su intervención, a cada uno de ellos. Y la dinámica que seguimos en esta mesa de análisis va a ser exposición por parte de nuestros ponentes en un promedio de 15 a 20 minutos. Posteriormente vamos a proceder a la sesión de preguntas. Ustedes tienen en sus asientos unas papeletas en donde pueden anotar las inquietudes que les surjan a raíz de la narrativa de nuestros expositores y una vez que concluyan nos las pueden pasar y nosotros se las formulamos con mucho gusto a los ponentes. Entonces, pues sin mayor preámbulo y agradeciendo nuevamente la gentileza de que estén con nosotros, les transmitimos un mensaje cordial por parte de nuestro presidente, el licenciado Luis Raúl González Pérez, quien siempre está atento al desarrollo de estas actividades de promoción de los derechos humanos. Vamos a iniciar con el maestro Diego Ruiz de Ram. Él estudia el 9º semestre de la licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM. Tiene especial interés en el derecho internacional, público, arbitraje internacional y derechos humanos. Participó en la competencia Philip Jessup durante las últimas 2 ediciones, siendo en la más reciente donde se obtuvo el campeonato nacional y el 6º lugar en posición global durante todas las rondas internacionales. Como es de su conocimiento, esta competencia pues es a nivel mundial y afortunadamente los estudiantes de la Facultad de Derecho siempre han tenido una posición preponderante, demostrando que la educación en nuestro país sí tiene un altísimo nivel. Actualmente, Diego Ruiz de Ram colabora en el estudio de evaluación para la armonización legislativa entre el sistema penitenciario mexicano y la reforma internacional penitenciaria, en colaboración con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, asesora al equipo de la Universidad Nacional Autónoma de México en esta competencia del Philip Jessup y es miembro de la, ¿qué es ILA? Ahí se me quedó. Es la International Law Association, la Asociación de Derecho Internacional. La Asociación Internacional de Derecho, México. Y bueno, pues es un joven muy inquieto, ¿verdad?, que ha destacado dentro del ámbito internacional en la defensa de los derechos humanos. Vamos a darle un aplauso de bienvenida y tiene el uso de la palabra. Creo que está. Ya, listo, gracias. Bueno, gracias por convertirme en maestro, aún soy estudiante. Es maestro de la vida. Bueno, el tema que vamos a abordar hoy principalmente son 3 ideas principales ligadas. Primero, el tratar ciertos tipos, bueno, en ciertas ocasiones la violación sexual
como una forma de tortura. Ahora, esta forma, al ser una forma de tortura, constituye una grave violación a los derechos humanos, y las graves violaciones a los derechos humanos son imprescriptibles, lo que implica que no tienen una limitación temporal para ser perseguidas, por decirlo así, por una fiscalía o un ministerio público, ¿no? Para comenzar con este tema, tenemos que dar un poco de contexto. Históricamente, la violencia sexual y en general la violencia de género se ha dado por la preponderancia de un sexo respecto al otro. Si bien no queremos desconocer que existe violencia sexual igual de mujeres hacia hombres, lo que las estadísticas demuestran es que realmente preponderantemente es el hombre el que ejerce esta violencia hacia la mujer o hacia otros grupos vulnerables, como pueden ser niños, niñas, adolescentes. Derivado de esto es que varios autores han trazado una línea muy cercana entre la violencia sexual y la violencia de género, porque esto implica que hay una carga sexualizada de la mujer dentro de la sociedad que tenemos que buscar eliminar. Ahora, la Corte Interamericana comenzó a tratar estos temas, o intentó tratar estos temas en el caso de Loaiza Tamayo, un caso que ha sido bastante criticado porque en realidad la Corte fue un poco obscura en su pronunciamiento al no incluir los temas de género que debió de incluir y al determinar que no había pruebas para decir, para hacer una condena hacia lo que le habían hecho a Loaiza Tamayo, ¿no? Al principio la Corte trató esto dentro del artículo 5 de la Convención, que es la integridad personal. Pero posteriormente ha habido una evolución en la que la Corte jurisprudencialmente poco a poco ha ido ampliando el alcance del derecho a la integridad personal, incluyendo temas de género, y mencionando, por ejemplo, ya en el caso penal Miguel Castro y Castro, que hay situaciones en que la violencia sexual por el tipo de sufrimiento que causa, que normalmente es un sufrimiento severo, es un sufrimiento inherente, debe de ser asociada a una forma ya sea de tortura o de trato cruel, inhumano o degradante, ¿no? Dependiendo de los actos que se realicen. Por ejemplo, en ese caso, en penal Miguel Castro Castro, obligar a las internas del penal a que se desnudaran fue un trato cruel, pero ya el acto por sí mismo de la violación sexual fue asimilado al concepto de tortura. Ahora, entramos en un problema con el tema de la violación como una forma de violencia sexual, porque tenemos dos puntos principales. Uno, que sería la prueba, la carga de la prueba, por decirlo así, o cómo probar en muchas ocasiones que una violación ocurrió. Al principio se pedían como muchas pruebas documentales, periciales, etcétera, y el testimonio o la declaración de la víctima era relegado a un segundo plano junto con las demás pruebas. Afortunadamente, la Corte Interamericana ha resaltado que como punto principal debemos de considerar la declaración de la víctima como un elemento fundamental de la prueba, claro, aplicando otras cuestiones como puede ser el Protocolo de Estambul para determinar cuestiones de tortura, ¿no? Además, ha dado otro salto la Corte Interamericana al decir que por violación sexual no solamente debemos entender la cópula o en el sentido tradicional de lo que es una violación, sino que podemos tener distintas acciones que se equiparen a la violación sexual, que no necesariamente implican la penetración del hombre hacia la mujer, que puede ser a través de objetos o de cualquier otra parte del cuerpo, inclusive diversos tocamientos que causen una penetración, lo cual también pues ha sido un gran avance para este tema. Otra de las cuestiones que hay que abordar dentro de la violación es que existe un efecto inhibidor dentro de la víctima. Históricamente, la violación y la violencia sexual se han usado como medios simbólicos para humillar a la parte contraria en los conflictos armados o como un mensaje de aleccionamiento hacia algún grupo, ¿no? Entonces esto ha causado que las víctimas de este tipo de delitos muchas veces
no puedan denunciarlo por el mismo efecto inhibidor que tiene, aparte de que al ser un delito de realización oculta, pues también tiene toda esta carga social de que a veces no se cree en lo que está diciendo la víctima, ¿no? Cuestiones que la Corte claramente ha dicho que es necesario eliminar y buscar formas de establecer medidas que protejan efectivamente a las víctimas. Una vez que ya tenemos que la violación sexual causa un sufrimiento inherente, la Corte detalla que hay 3 elementos para considerar algo como tortura. El primero de estos elementos es justo un sufrimiento severo. El segundo de los elementos es que sea hecho por un funcionario estatal, por un agente estatal o por una persona privada con el consentimiento, aquiescencia, etcétera, de algún agente estatal. Y el tercer elemento es que esto conlleve un fin. El fin, de acuerdo con la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, en realidad puede ser cualquier fin. Entonces, lo que tenemos es que no todos los tipos de, no todos los casos más bien de violación sexual van a constituir una forma de tortura. Sin embargo, cuando tenemos estos 3 elementos, que es el sufrimiento, que sea realizada por un agente estatal o con el permiso, por decirlo así, de un agente estatal, y aparte, creo que está fallando un poco el micrófono, tendrán, ok, ya, sí, así, ok, que conlleve cualquier fin. Entonces realmente estamos viendo que el único elemento que nos falta dentro de la violación sexual para que se pueda asimilar a tortura es que la realice un agente estatal. Ahora, en todos los casos que esto sea realizado por un agente estatal o con su consentimiento o aquiescencia, estamos hablando efectivamente de un caso de tortura. Este caso de tortura se convierte en una grave violación a los derechos humanos. Las graves violaciones, si bien no hay un concepto uniforme de qué son, sí hay ciertos puntos comunes, que es normalmente sobre violaciones a derechos inderogables, derechos que no permiten excepción en ningún contexto, o cuestiones que bajo el derecho penal internacional pueden ser asimilados a crímenes de lesa humanidad. Ha sido, casi todos los tribunales internacionales, desde la Corte Europea de Derechos Humanos, la Corte Internacional de Justicia, los tribunales penales para Yugoslavia y Ruanda, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todos han resaltado que la prohibición de la tortura tiene un carácter de jus cogens, es decir, una norma imperativa inderogable que bajo ninguna situación acepta excepciones. Es decir, ninguna persona puede ser torturada bajo ninguna situación. Hay países que ocupan argumentos, por ejemplo, Estados Unidos, con cuestiones de seguridad nacional para justificar la tortura hacia un terrorista o cuestiones de ese estilo. Sin embargo, bajo el derecho internacional público, penal y de los derechos humanos, esta conducta no es permisible. Al decir que la tortura reviste este carácter de jus cogens, se convierte inmediatamente en una grave violación a derechos humanos. Y esta grave violación a derechos humanos tiene ciertas características especiales. Lo que principalmente persigue esto es que las graves violaciones son imprescriptibles, es decir, no pueden ser limitadas en el tiempo y las víctimas pueden denunciar en cualquier momento este tipo de violaciones y el Estado tiene una obligación de atenderlas. Esta obligación igual ha sido recalcada por numerosos tribunales internacionales y debe de ser respetada. Ahora, la segunda parte, ya entrando al tema de acceso a la justicia y del tiempo propio de las víctimas, la tratará Daniela. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues aquí Diego nos llevó de la mano por conceptos un poco complejos, ¿verdad? Pero con la magistralidad del conocimiento, pues lo transmitió en una forma muy sencillita. Debo decirles que el término de violaciones graves es un concepto que a la fecha no se encuentra
definido, ¿no? Porque son muchos los elementos que están gravitando en torno a este concepto de violaciones graves y bueno, pues creo que ahí es un buen campo como para ponernos a trabajar con esto. Y a continuación vamos a tener la intervención de Alma Daniela Martínez González. Ella se encuentra concluyendo la licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM. Su vocación profesional se ha enfocado en la materia internacional de los derechos humanos y en el sistema interamericano de derechos humanos. Ha participado y asesorado en competencias internacionales de simulación de litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, participando en algunos de los equipos representativos de la UNAM, como lo son los de la competencia Sergio García Ramírez de la Facultad de Derecho, que por cierto es el mes próximo, ¿verdad? La competencia Sergio García Ramírez, así como en dos de los equipos que han obtenido el primer lugar en la competencia internacional, Eduardo Jiménez de Aréchaga. Realizada en la Corte Interamericana con sede en San José de Costa Rica. De igual manera, Daniela Martínez González, como participante y asesora en dos equipos semifinalistas en la competencia Interamerican Moot Court Competition realizada en Washington, D.C., en cuya última edición la UNAM obtuvo el tercer lugar dentro de 100 universidades que estaban compitiendo, y esto fue en relación con la defensa de un caso sobre violencia contra las mujeres. Ha colaborado como asistente de investigación y apoyo técnico en la UNAM en el proyecto A 50 años de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos y como apoyo técnico en la coordinación académica del Memorial 68 del Centro Cultural Tlatelolco, precisamente en conmemoración a los 50 años de estos acontecimientos. Realizó una pasantía de apoyo en litigio en la Asociación para una Cultura de Derechos Humanos y proporcionó apoyo técnico en la coordinación de la Maestría en Derechos Humanos y Democracia en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, así como en la Oficina de la Defensoría de los Derechos de la Infancia. Actualmente colabora en la División de Educación Continua de la UNAM y funge como asesora del equipo representativo de la Facultad de Derecho, mismo que participará en la próxima edición Interamerican Moot Court Competition en la ciudad de Washington, en Estados Unidos. Pues con ustedes, Alma Daniela Martínez González. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Creo que para abordar este tema lo primero que tenemos que hacer es seguir un sabio consejo de un profesor que teníamos en la Facultad de Derecho, que nos decía que para entender un problema de derechos humanos teníamos que ponernos unos lentes para poder observar algo que a lo mejor el derecho no hace visible y que socialmente no es precisamente visible. Entonces el día de hoy justo lo que la mesa trata es de que ustedes, que no se necesita ser abogados, no se necesita ser abogadas para poder abordar el tema, se pongan unos lentes de derechos humanos, que seguramente ya todas y todos tienen, pero también unos lentes en cuanto a un enfoque de género. Este tema, como bien decía Diego, pues la violencia sexual, la violación sexual, la viven muchas personas diario, ¿no? Sean hombres, sean mujeres. Particularmente creo que sería ambicioso que tratáramos de abordar la violencia sexual en el caso de los grupos que principalmente la padecen. Por eso un poco el objetivo es centrarnos al menos en un grupo que históricamente ha sido discriminado, como lo serían las mujeres. Y para ello pues trataremos de concentrarnos únicamente en el caso de la violencia sexual perpetrada en contra de mujeres. El protocolo de actuación para juzgar casos con perspectiva de género, lo primero que nos dice, si fuera una especie de manual o de receta a seguir, es que observemos una situación de desigualdad, ¿no? Y justo, serían muchísimos ejemplos para enunciar por qué las mujeres históricamente han estado en una situación de desventaja. Para ello quisiera compartirles una frase que a mí me gusta mucho y que me resulta muy ilustrativa, que es de Simone de Beauvoir, y nos dice: no es la inferioridad histórica de las mujeres la que ha determinado su insignificancia, sino es su insignificancia histórica la que ha determinado su inferioridad. Y bueno, para ello pues podemos jugar un poco con la historia.
y pensar en todos esos ejemplos que podrían darnos luz de esa inferioridad, de esa situación particular de discriminación. Y bueno, los invito a que un poco, recordando un poco de clases de historia, pensemos, por ejemplo, algunas teorías feministas dicen, bueno, las mujeres empezaron a enfrentarse a muchos problemas cuando hubo una propiedad privada, ¿no? Un poco citando a Federico Engels, nosotras pasamos a ser parte de ese grupo de propietarización. Y bueno, eso implica antecedentes casi prehistóricos del paso del nomadismo al sedentarismo, y bueno, ahí empezaron nuestros problemas. Pero, por ejemplo, si nos vamos a la antigua Roma, ahí tenemos ejemplos bastante claros también de esa situación de desventaja. Y bueno, Roma, siguiendo cánones religiosos que todas y todos conocerán, como lo es el de Adán y Eva, en donde las mujeres salimos de la costilla de Adán, y eso también resulta bastante ilustrativo para pensar esas grandes diferencias que al final se van sentando poco a poco en una cultura, ¿no? También en Roma pensaríamos en las mujeres, incluso no éramos consideradas ciudadanas. Prácticamente estábamos al mismo nivel que los esclavos, de facto estábamos en esa misma posición, y siempre dependíamos de una manus, ¿no? La manus del esposo, la manus del papá, la manus del Estado y la manus de quien fuera, menos la propia. Entonces, hay algunas pautas de la historia que van poquito a poco ilustrando nuestra posición. Posteriormente, ya más recientemente si quieren, vemos que hay muchísimos tipos de luchas, las luchas sufragistas, las luchas de las mujeres para gritar que ellas tienen que disponer de su propio cuerpo. Ahora las luchas le piden a las juezas y a los jueces que le expliquen a la sociedad que primero, por ejemplo en este siglo, que teníamos derecho a votar. Segundo, que casarse no implicaba firmar, y lo comentábamos hace rato, no implicaba firmar una especie de contrato sexual en donde si el esposo quería mantener relaciones sexuales, las mujeres estaban obligadas a hacerlo. Recientemente también pensaríamos, las mujeres también tienen derecho a disponer de sus propios cuerpos. No es una realidad que vengamos a ser mamás y que al final debamos de cumplir ese rol. Y los debates, por ejemplo, ahora sobre la despenalización del aborto reflejan mucho esa concepción que está detrás de juezas y juezas, que es que las mujeres tienen que ser madres, ¿no? Les decía, ejemplos hay muchísimos, pero en la mayoría de ellos lo que se busca es que el derecho y la sociedad comprenda que las mujeres tienen derecho a disponer de sus propios cuerpos. Y para eso el tema de la mesa es bastante relevante, porque al final nosotros vemos que la figura de la prescripción en casos de violencia sexual, y un poco como lo mencionaba Diego, de violación sexual, puede enviar un mensaje jurídico, pero también un mensaje social sobre el papel del cuerpo de las mujeres, ¿no? Ese yo creo que es uno de los temas principales. El derecho puede jugarnos a favor y puede jugarnos en contra, porque si, por ejemplo, tenemos un juez o una jueza que considere que es mínima la afectación que hay en el caso de violencia sexual, ya tenemos una sentencia, no van a alcanzar a comprender la gravedad que está detrás de los actos de violencia sexual. Entonces, en muchos casos se ha buscado que las juzgadoras y los juzgadores no tengan una visión estereotípica de los roles sociales que desempeñan las mujeres. Ese es el principal problema. ¿Eso cómo lo hacemos? Bueno, como decía Diego, en principio comprendiendo la gravedad del problema, nosotros partimos de no todos los actos de violencia sexual, de violación sexual, a lo mejor, ahí hay el debate, tendrían que ser objeto de prescripción. Muchas y muchos de ustedes pensarían todos los actos de violación sexual son graves. El hilo lógico de esto es que la violación sexual, como decía Diego, al ser un acto de tortura, en consecuencia también tendría que ser considerada una grave violación, y en consecuencia juezas y jueces tendrían que abrirle las puertas de acceso a la justicia. La preocupación es si en un acto tan invasivo como lo es la violencia sexual queda la duda de si es lo suficientemente lesivo, ¿qué podemos esperar de cualquier otra conducta que sea violencia sexual? En los casos de violación, bueno, los principales problemas son que, primero, el tema probatorio que decía Diego, un juez piensa, bueno, ¿con qué puedo yo probar que tú sufriste una violación sexual?
El protocolo igualmente de actuación para los casos de violencia contra la mujer nos dice que el testimonio de la víctima es preponderante, pero ahí nos enfrentamos con otro problema jurídico y también otro problema social. Por una parte tenemos el principio de presunción de inocencia, que evidentemente todo mundo lo tendría, todos los operadores jurídicos tendrían que seguirlo, pero por otro lado parece que en casos de violación sexual se materializa un principio de presunción de culpabilidad de la víctima que denuncia violencia sexual. Es decir, cuando tú llegas a denunciar un acto de violación sexual, si te dicen, lo siento, prescribió porque pasaron 15 años de cuando tú denunciaste, se da por hecho que va a ser muy difícil a nivel probatorio probar que tú padeciste violencia sexual. Y eso es un primer veto para acceso a la justicia. Lo que los jueces y las juezas no alcanzan a ver es que una persona que sufre una violación sexual no podrían esperar que denuncie como se denuncia un robo. Nosotros en los trabajos de la competencia analizábamos mucho los estudios de Yulisa Mantilla, es una abogada peruana que nos decía, las personas que son víctimas de violación sexual tienen un tiempo propio para realizar la denuncia. Y eso implica, por ejemplo, casos de abuso sexual infantil, pero también casos de abuso sexual de personas mayores de edad que sufren una violación. En los casos de abuso sexual infantil a lo mejor es un poco más razonable pensar que por un tema de capacidad una niña o un niño no denuncia un acto de violencia sexual a los 5, 6, 7, 8 años. Y son eventos tan traumáticos como nos explicaba Diego, que requieren un tiempo para tratarlos, requieren un tiempo para confrontar que una persona sufrió una invasión de esa magnitud. Tiempo que es relativo, en algunas personas podrán ser 5 años, en algunas 10, en algunas requerirán de algún otro tipo de ejercicio para confrontarse a que fueron víctimas o supervivientes de una violación. Y el derecho tendría que contemplar que no pueden tener la expectativa de que una persona denuncie de manera inmediata los actos de violación sexual. En todos los casos, principalmente, por ejemplo, en Noruega han tratado de establecer un estándar de que el abuso sexual infantil, en primer término, no tendría que prescribir. Es decir, si una persona sufre un abuso sexual siendo menor de edad, en el momento en el que deseara denunciar, podría hacerlo. Algunas otras teorías un poco más pues intermedias dirán, una persona que sufre violencia sexual, a partir de los 18 años correría un plazo para que denunciara. Es decir, cuando el derecho y la sociedad considera que está en pleno uso de su capacidad y que podrá tomar la decisión de activar el aparato judicial. En la mayoría de los países, lo cierto es que la violación sexual hay un plazo aproximado de 15 años para poder hacer la denuncia. Quiere decir que una persona que sufriera un abuso sexual a los 5 años tendría hasta los 20 años para poder realizar la denuncia, y eso pensando que tuviera el ejercicio que les comentábamos de reconocimiento del evento tan traumático como es la violación sexual. En muchos casos son familiares los que están relacionados y eso también implica un reto en términos de denuncia y un reto en términos personales, y no es una cuestión sencilla. Por tal motivo, justo la mesa lo que busca es invitarlas a ustedes a que reflexionemos si de verdad el derecho tendría que cerrar la puerta cuando una persona denuncia actos de violencia sexual. Seguramente ustedes pensarán, bueno, entonces si yo tengo 90 años y quiero realizar una denuncia de violencia sexual que sufrí a los 15 o que sufrí a los 6 años, pues a lo mejor eso será discutible, pero lo primero que tendríamos que hacer es reconocer que es un acto sumamente grave, que es un acto que incluso en términos penales dicen no se puede equiparar a un acto de naturaleza continuada. ¿Por qué? Porque tradicionalmente se piensa que una violación sexual se concreta únicamente con en este caso sería todo tipo de penetración. Y no es así. Lo cierto es que los efectos de un acto de violación sexual se prolongan muchísimo tiempo y ese tiempo tiene que ser respetado por el derecho. Sería todo.
postura de la compañera Dalia, ¿verdad? Sí, hemos escuchado la postura, aunque debo decirles que, bueno, pues son posturas bastante controvertidas y muy discutidas en los distintos ámbitos académicos, porque igual que la víctima tiene un derecho para hacer una denuncia, pues también hay un principio de seguridad jurídica en donde la indefinición por toda la vida pues sí sería bastante difícil, aun cuando ya nuestro otro panelista nos dijo que sería atendiendo a las circunstancias en torno a las cuales estuviese este delito, que no solamente sería la violación sexual, sino sería también la violencia sexual, y como él claramente nos los explicó, bueno, pues son dos situaciones diferentes. Pero para establecer, digamos, los puntos torales entre las exposiciones que acabamos de escuchar y el desarrollo de cómo está viéndose este tipo de situaciones en el ámbito jurisdiccional y en el ámbito académico, vamos a tener la intervención de la maestra Dalia Berenice Fuentes Pérez. La maestra es licenciada y maestra en Derecho por la UNAM, es especialista en Derechos Humanos por la Universidad de Castilla-La Mancha, España, ha sido asesora certificada en la materia de Derecho de Acceso a la Información, curso impartido a través del Portal Educativo de las Américas, institución perteneciente a la Organización de los Estados Americanos. Ha colaborado como tutora en cursos organizados por el Poder Judicial de la Federación de México y la ONU Mujeres sobre la reforma constitucional en materia de derechos humanos, así como respecto a la implementación de la perspectiva de interculturalidad y de género en la impartición de justicia. Ya en este aspecto, bueno, pues Alma Daniela nos hizo alusión a este protocolo que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es, se puede decir, las reglas mínimas de actuación para que los jueces y los magistrados impartan justicia con una perspectiva de género. La maestra Dalia Berenice Fuentes Pérez impartió durante 7 años la materia de Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la UNAM. Ha participado como tutora de metodología y de asignatura en la maestría en Derechos Humanos y Democracia en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México. Se desempeñó como tutora en el Diplomado Justicia, Género y Violencia, organizado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, institución internacional no gubernamental con estatus asociativo en la UNESCO. Actualmente participa como tutora en el curso internacional Políticas Públicas, Justicia y Autonomía de las Mujeres en América Latina y el Caribe, organizado por la misma institución. Cuenta con publicaciones referidas a la argumentación con enfoque de derechos humanos, la obligación de promoción de los derechos humanos, el acceso a la justicia y temas afines. Colaboró en la Dirección Jurídica del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad de México. Fue asesora en la Unidad de Igualdad de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Coordinó el área de investigación en el proyecto Mujeres en Espiral, enfocado en la atención de mujeres privadas de su libertad. Fue coordinadora técnica de la 8ª promoción de la Maestría en Derechos Humanos y Democracia en Flaxo, México, y actualmente la maestra Dalia Berenice colabora como consultora de la Organización de la Sociedad Civil X, Justicia para las Mujeres, AC, en el desarrollo de proyectos vinculados al acceso a la justicia con perspectiva de género. Como han escuchado, la maestra tiene una amplísima experiencia en el tema que nos va a compartir el día de hoy. Muchas gracias. Posicionamiento del tema y por supuesto debatirlo mucho más, ¿no? Si a mí me preguntan si hay que declarar la imprescriptibilidad en los casos de violación sexual cuando se equiparan a tortura, yo diría incluso en aquellos que no se equiparan a tortura, dependiendo del contexto y la situación en que se haya dado la violación sexual, pero por las siguientes razones. ¿A qué se enfrenta una persona que ha sido víctima de violación sexual?
en México al menos, ¿a qué se enfrenta en México? Cuando estamos haciendo las investigaciones sobre cuáles son las figuras jurídicas que protegen la sexualidad de las personas en México, y entonces uno se va a la máxima, que es el derecho penal, que es como para sancionar los actos de mayor gravedad, ¿no? La violación sexual lo es, hay otro tipo de violencias sexuales que también podrían ser muy graves, como la mutilación de órganos genitales, y uno diría, bueno, ¿qué es más grave? La violación sexual, la mutilación, hay ahí todo un debate, pero sí son las máximas expresiones, se dan con una hazaña, con una agresividad, son actos de dominio puro de una persona sobre la otra, sobre la que está recibiendo ese acto en contra de su voluntad. Entonces, estamos investigando, esto es con base en ejercicios de mi práctica profesional, también de mi experiencia en distintas instituciones, e indagamos qué es lo que dice el derecho sobre cómo se tiene que proteger la sexualidad. Y oh sorpresa, ¿no? La primera barrera, en el derecho, en nuestro sistema normativo y en este caso en los sistemas normativos que hemos indagado en el mundo, en investigaciones del mundo, en sistemas normativos del mundo, no hay una definición sobre lo que es la sexualidad. Hay un vacío legal. Es más, ni siquiera hay una definición de qué es lo sexual y qué es el sexo. ¿Sí? No hay un solo fundamento jurídico en todo nuestro sistema normativo que nos diga por sexo se entienden los órganos genitales. Un solo artículo no lo hay, no hay jurisprudencia, no hay tesis aisladas que digan los órganos genitales. Entonces uno dice, ¿y de dónde se deriva la interpretación que llevan a cabo juzgadoras y juzgadores cuando tienen que lidiar con este tipo de delitos, violación sexual, abuso, acoso, incesto, etcétera, etcétera, que viene una práctica que afecta a la sexualidad? Pues es lo intuitivo, se van a lo intuitivo, a lo que la autoridad considera y lo que va haciendo la práctica jurídica que se considere como la afectación a la sexualidad. En el caso de la violación, como lo decía Daniela, siempre se ha considerado que violación es una penetración de órganos genitales. Entonces uno entra a todos los debates que hay ahí, porque ese aspecto de la sexualidad, que es solo uno de ellos, ese aspecto de la sexualidad ya es modificable, ¿sí? Ya es modificable. Entonces uno entra a los debates de la penetración, ok, pensaríamos que es muy clara una penetración. La Corte Interamericana ha recaracterizado la figura de la violación sexual y dice, no solo la penetración, todo contacto con los órganos genitales internos o externos de una persona son una violación sexual y son violencia sexual. Entonces ha dado otra interpretación a esta figura. Pero luego pues sigue esta sensación de, ¿y qué entienden por todo lo demás? ¿Por qué cuando nos violentan sexualmente es tan difícil encontrar palabras, incluso como las víctimas, que buscan cómo traducir lo que estuvieron sintiendo al momento en que les tocaron un seno, les tocaron un glúteo, les tocaron los órganos genitales, les tocaron el hombro, les intentaron besar? Y esto es de práctica cotidiana, o sea, hay casos que hombre contra hombre, ¿no? Un taxista que se queda paralizado porque uno de sus pasajeros le toca el pene y deja de manejar de la tensión que está recibiendo porque no quería, porque era un acto en contra de su voluntad y le dejó paralizado, ¿sí? Entonces, esa dificultad para poder decir qué es lo sexual, y cuando le preguntamos a las víctimas y a las autoridades en dónde radica la sexualidad de una persona, no atinan a decir en dónde. Porque le decimos, ok, órganos genitales, el pene, la vagina, el útero, sea un hombre, le quitan el pene, ¿deja de tener sexo? ¿Deja de ser afectado en su sexualidad? Dicen, no, bueno, pues es que hay que ver, pues sí, pero hay que ver de manera fundamentada, hay que acudir a la ciencia, a lo que nos está diciendo, y la verdad es que aquí la medicina, la antropología, la psicología se ríen del derecho, del concepto que tenemos en el derecho sobre la sexualidad. Se ríen porque dicen, los genitales son un aspecto pequeñititito de lo que es la sexualidad de una persona. Y entonces, indagando en esa noción, nos fuimos a encontrar una definición de sexualidad que da la Organización Mundial de la Salud cuando hace estos megacongresos con personas expertas y expertos, y dicen, a ver, y esta se las leo textual: la sexualidad es un atributo de la persona física que resulta de la interacción de factores biológicos, psicológicos y socioculturales, y que comprende su entendimiento y experiencia personal sobre el sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual.
Respecto a sus manifestaciones, la sexualidad se vivencia y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. Claro, es muy, muy integral, es una buena definición, porque lo que nos está diciendo es, ¿por qué a una persona que puede ser penetrada o tocada en los órganos genitales externos consideraría que no le violaron sexualmente y otra consideraría que sí? Es más, incluso otra ni siquiera se va a que le toquen un órgano genital. Le tocaron los senos y se sintió agredida sexualmente o agredido sexualmente. Porque la sexualidad se vive de una manera personal, ¿sí? Se construye socialmente. También esa es la razón por la que la estudiamos desde el enfoque de género. Nadie aprende a desarrollar su sexualidad en neutralidad. Siempre lo aprendemos asociado con nuestra identidad sexual y nuestra identidad de género. Yo voy a ser una mujer que practica su sexualidad conforme a los patrones culturales que me inculcaron en mi familia, que se reprodujeron en la escuela y después en la comunidad, donde me decían, Berenice, no muestres mucho tu cuerpo, porque entonces estás mostrando tu pudor o tu sexualidad, ¿sí? Y habrá otras personas, otras mujeres de mi misma edad, con un contexto muy parecido, que digan, no, por supuesto que muestro el cuerpo y todo lo demás, porque a mí me gusta vivir así mi sexualidad. Entonces no hay punto de comparación en esto. Las víctimas se enfrentan al vacío jurídico para definir qué es lo sexual y qué es la sexualidad, número uno. También se enfrentan como víctimas a saber en muchos casos qué es lo que les pasó, ¿sí? No podemos ir pensando por el mundo, las abogadas y abogados, que todo el mundo sabe que es una violación sexual, porque ese es un término jurídico. Ese término, ni siquiera mi madre, que terminó solamente la secundaria, o mi padre con la primaria, puede comprender a cabalidad la palabra técnica jurídica violación sexual. Y preguntarle un juzgador, un ministerio público, a un niño o una niña, oye, ¿te violaron? ¿Qué es eso? Yo lo único que sé, o lo único que puede sacar una persona perita en paidopsiquiatría o en paidopsicología, es un dibujo de la víctima de 5 años, de 10 años, en donde está dibujando a la persona que le agredió sexualmente con una cara fea, con un órgano desproporcionado, un pene desproporcionado, por ejemplo, ¿sí? Eso es lo que atina a decir una persona de esa edad. Pero pensemos también en alguien que tiene una discapacidad que le impide comprender la naturaleza del acto que están ejecutando sobre su persona. No puedes, no es que no quieras, no es que no te esté doliendo, no es que no estés sufriendo porque es contrario a tu voluntad, es que no quieres, no puedes, no tienes información para eso. Y un tercer supuesto, el horizonte cultural, ¿sí? La sexualidad en nuestros contextos de ciudad, la urbe, y no aquí ya se habla del tema, es más, en la Ciudad de México ya se permiten los matrimonios entre personas del mismo sexo, eso es súper avanzado, ¿no? Pero cuando vamos a otros contextos culturales, donde se habla mucho menos de qué es lo sexual, y es un tema tabú, no es de extrañarse que una persona de 15 años de edad, de 18 años de edad, desconozca cómo tener relaciones sexuales. ¿Y qué implica sí dar tu voluntad o no dar tu voluntad? Y entonces, si esa persona, por ejemplo, viene a un contexto de la urbe, como muchas mujeres que vienen a prestar su trabajo doméstico a las casas, ¿no? A las casas de personas que pueden pagar ese servicio, son abusadas sexualmente y pueden no saber que eso que les pasa es una violación sexual. Entonces, vamos primero a luchar con el tema de la ignorancia por parte de autoridades y la ignorancia por parte de las propias víctimas. Y necesitamos hacernos responsables de esto que está sucediendo. Un segundo punto, y voy con el tiempo. ¿Cómo vas? ¿Bien? Los estereotipos sobre la violencia sexual. Pensemos que ya la persona supo que aquello que le pasaba era muy malo y que era en contra de su voluntad. Y aquí hay claramente, por ejemplo, escena de una película en donde llega un señor a un patio trasero, una mamá está tendiendo la ropa y entonces la empuja contra la pared. Le empuja contra la pared y le empieza a forzar para penetrarla. Y se escucha desde adentro la voz de su hija, mamá, ¿qué pasa? Y entonces la chica, para que la niña no salga, le dice, no pasa nada, no te preocupes, amor, mientras le están violando. No pasa nada, cariño, quédate allá adentro. ¿Sí? Entonces, aquí, en los estereotipos, cuando se está juzgando,
se llega al absurdo de que como esto es intuitivo, como no hay parámetros científicos con que la autoridad judicial y la autoridad ministerial nos pueda decir la sexualidad es A, B y C y las afectaciones a este bien jurídico se deben medir con A, B y C, con un método, ¿sí?, con pruebas periciales, como no hay ese parámetro, cada quien lo entiende como sea. Y entonces autoridades que preguntan, oiga, ¿qué tanto la penetró? ¿Fue solo la puntita? Y dígame bien, ¿no le gustó nada, ni tantito? Porque una víctima que no le gusta debe decir no, ¿no? Usted en algún momento le dijo que no. ¿Sabe qué? Lo que estaba pensando yo es que mi hija no saliera. Porque si me lo estaba haciendo a mí, sería monstruoso pensar que se lo pudiera haber hecho a ella. Entonces no le dije que no en el momento. Entonces no hubo violación porque hay consentimiento. ¿Sí? Ya, no hay caso que perseguir, ni que se investigue. Vaya usted. En paz todos, ¿no? Todas y todos. Entonces tenemos esos estereotipos. Muchos de ellos, digamos es un estereotipo, el que cuento sobre la práctica jurídica, la famosa máxima de la experiencia que tanto nos argumentan en derecho penal. La máxima que no es otra cosa que mi intuición personal elevada a nivel de criterio jurídico, ¿sí? Nada más, no tiene fundamento jurídico la máxima de la experiencia. Luego ya vienen tesis jurisprudenciales que dicen, sí, claro, la práctica del juzgador, juzgadora, etcétera, es muy debatible en ese sentido por los efectos que ha traído. Otros estereotipos de género que se mezclan aquí es que la autoridad siempre es persona y una persona es ser humano. Entonces vas a meter tus propias creencias sobre cómo tiene que vivirse la sexualidad al momento de estar analizando los hechos de una violación sexual, al momento de medirlos. Y por supuesto, una mujer que ejerce la prostitución y que llega a decir, mi cliente me violó, ay, no. A ver, primero, ¿tú qué tipo de mujer eres? ¿Sí? Una mujercita que ya sabe a lo que va, no puede decir que la violaron, porque para eso te alquilas. Entonces no hay violación, ¿no? O, oye, tu hermano te violó, ¿cómo crees? Si se ve tan bien, estudia Derecho. Él sabe perfectamente que no lo debe hacer. ¿Cómo crees? O en el caso de los hombres, ni se diga, los hombres ni siquiera, por una razón de género, al hombre por género se le enseña a ser fuerte, a resistir la violencia de otro hombre. Por eso los hombres, a menudo, cuando han sido víctimas de una violación sexual, no denuncian, porque no pudieron cumplir con el primer mandato de su género, que era ser fuertes. ¿Sí? Hay hombres violados en San Mateo Atenco y ninguno llegó a la Corte Interamericana. Entonces, ahí se habla de un estereotipo de género. Con todo esto, ya como el tercer punto, que ¿cómo voy en tiempo? Bien. Los daños y las consecuencias de la violación sexual. Los daños, un daño sí es medible, pero un daño para ser medible necesita indicadores, necesita parámetros, como en toda investigación seria, que no solo es intuición. Entonces, un daño, ¿cómo se mide? Pues necesito saber si fue el daño a nivel individual o colectivo, necesito saber la temporalidad, si fue permanente, si fue solo temporal, cuánto duró la afectación en la persona y luego también qué provocó además del daño. El daño es lo que duele, el daño es la afectación, lo que la persona víctima nos dice con palabras de me sentí humillada, me sentí invadida, me sentí sucio, me sentí un inútil, me sentí que no lo puedo decir. Ese es el daño, ¿sí? Es una prueba pericial en psicología, te lo está constatando, pero tiene que ser una prueba con enfoque de género, por supuesto, porque va a atravesar el cómo lo entiende, cómo vive esa sexualidad desde su patrón de comportamiento de hombre, cómo le enseñaron a vivir esa hombría, por decirlo de algún modo, o esa femineidad. Entonces, ese daño es medible en esa parte, pero además del daño, una violación sexual genera consecuencias. ¿Qué es la consecuencia en un sentido jurídico? La consecuencia es todo aquello que la persona víctima cambia a partir de vivir el episodio de violencia. La violencia desestructura la vida de las personas. La violencia hace que cambies un patrón, no solo en la violación sexual, en cualquier cosa que nos parezca mucho menos importante. En un asalto, cuando nos asaltan, a lo mejor lo inmediato que hacemos es ya no voy a guardar mi dinero de ese lado. Ya cambiaste algo, ya hubo una consecuencia. No debería ser, pues no debería ser, pero las víctimas lo hacemos. Lo hacemos así porque siempre viene la primera consecuencia, que es culpabilizarme de que yo hice algo por lo cual pasó esto. Y en la violación sexual ocurre lo mismo. ¿Qué hice para que pasara esto?
Entonces, hay consecuencias y también esas consecuencias son individuales, son colectivas, son inmediatas, son mediatas, a largo plazo. Necesito estar midiendo el impacto para poder determinar cuánto dura el daño. Si a mí me preguntaran, ¿tiene que ser imprescriptible la violación sexual? Uno de mis criterios sería, sí. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que haya durado el daño. ¿Sí? Hay muchas víctimas de violación sexual que logran reincidir el episodio, que logran que pase. El 60% de las violaciones sexuales se da al interior de la familia. Y como decía Dani, por una razón de asimetría de poder y de relación afectiva, tu cabeza prefiere o bloquear o superar el hecho, y hasta ahí quedó. Y si les dieran la oportunidad de, oye, ¿vas a denunciar a tu mamá, a tu papá por la violación? No, ya pasó, ok, lo reinciliste. Pero muchas otras no. Y entonces tienes, por ejemplo, a la hija de Woody Allen, ¿no? Que dice, será el gran cineasta, pero para mí fue mi agresor sexual. Y si le dieran la oportunidad de denunciar, eso sería maravilloso, porque es uno de los derechos básicos de las personas cuando somos víctimas de violencia, el derecho a la verdad y el derecho de acceso a la justicia. Entonces, yo ahí dejo el planteamiento. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, pues son muchos los temas, yo creo, que nos vienen a la cabeza, ¿no? Y sobre todo este parteaguas generacional, en donde yo recuerdo que cuando tomábamos nuestras clases de derecho penal siempre nos decían, es un delito oculto, ¿verdad? En donde hay una imputación contra una negativa. Y entonces venía toda esa serie de pruebas a las que hacía alusión la maestra, tenemos que hacerte los exámenes ginecológicos, tenemos que ver si estuviste de acuerdo, si dijiste no, si opusiste resistencia, en fin, tantas cosas muy complicadas que afortunadamente después de que se crearon incluso las fiscalías especializadas para atender todo este tipo de delitos sexuales, pues ha ido evolucionando en protección, en especial para las mujeres, aun cuando los hombres también son víctimas de violación en muchas ocasiones, y creo que es un drama lacerante para la niñez, que es uno de los grupos más vulnerables, que además pues, no les creemos en muchas ocasiones. Siempre le decimos, no, estás fantaseando. Yo creo que como padres tenemos la obligación de atender cualquier indicio de cualquier tipo que se presente al respecto y nunca quedarnos callados. Siempre hacer las denuncias correspondientes, siempre atender a la afirmación del niño o de la niña. ¿Por qué? Pues porque son los más débiles físicamente y pues son víctimas, y ustedes lo pueden apreciar en los medios de comunicación constantemente cómo se van presentando esta situación. Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad. Vamos a hacerle un pequeño reconocimiento, entregar un reconocimiento a nuestros participantes, y a nombre de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se otorga constancia, las tres tienen el mismo texto, a Daniela Martínez González de la Facultad de Derecho de la UNAM por su valiosa participación como ponente en la mesa de análisis La imprescriptibilidad como garantía de acceso a la justicia para víctimas de violencia sexual, impartida dentro del ciclo Argumentando los Derechos Humanos, el día jueves 20 de septiembre de 2018, con una duración de 2 horas en el auditorio del Centro Nacional de Derechos Humanos. Esto es expedido en la Ciudad de México a los 20 días del mes de septiembre de 2018 y firmado por la doctora Julieta Morales Sánchez, directora general del Centro Nacional de Derechos Humanos. Muchas gracias. Obviamente con nuestro agradecimiento y nuestra Diego Ruiz Terrán, igual de la Facultad de Derecho. Muchas gracias, Diego. Que los jueves nos acompañen a estas mesas de análisis en donde pues, la opinión es de ustedes y pretendemos sembrar una pequeña semilla de inquietud en estos temas.
Muchas gracias. Gracias.